Hola a todos, ¿cómo están? Les quiero contar en este video por qué el gobierno no tiene posibilidades de volver a cerrar la economía este año ante la segunda ola de COVID que ya ha llegado. Los datos muestran un crecimiento muy fuerte de casos en la última semana, con epicentro, como es habitual al inicio de estas primeras olas, en Ciudad y Gran Buenos Aires, es decir, en el área metropolitana, y el temor de que las nuevas variantes, las nuevas cepas potencien todavía más los contagios. Pero vamos a analizar en este video por qué aún frente a ese escenario que algunos consideran que es explosivo de casos para las próximas semanas, el gobierno no va a volver con un cierre de la economía como se hizo el año pasado. Antes de comenzar, les recuerdo que se suscriban al canal, a Plan M, y activen la campanita de notificaciones para recibir las alertas de los videos que subimos todas las semanas. También aquellos que quieran participar del programa de miembros que hemos habilitado en el canal pueden averiguar esa información aquí abajo en el link abajo del video, y ahí van a ver cuáles son las condiciones y los costos para hacerse miembro y eventualmente poder participar de los vivos que vamos a hacer en el canal, con un chat exclusivo para miembros para que puedan hacer preguntas y yo las conteste en vivo. Ahora sí, comencemos. A esta altura ya no hay discusión de que la segunda ola ya comenzó. No voy a analizar acá lo que hago habitualmente en el programa de televisión, en el cual analizo la evolución de los casos diarios y el crecimiento, la progresión, pero es muy notorio el salto de casos que ha habido en el último mes, con una aceleración muy importante en las últimas 2 semanas. Especialmente en Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, ya con una media de casos diarios instalándose arriba de los 10.000 casos diarios, con una situación en la Ciudad de Buenos Aires que está incluso en un promedio muy similar de casos diarios a los que hubo en el pico de la pandemia en la ciudad, que fue en agosto del año pasado. El gran interrogante es hasta dónde va a llegar, cuán explosiva va a ser esta segunda ola de COVID en el país, sobre todo porque nadie puede prever qué magnitud de las nuevas variantes, de las cepas de Manaus, de la cepa británica que ya están circulando en la Argentina, van a potenciar los casos, y qué magnitud, les decía, qué dimensión va a tener ese aumento de casos muy importante. Ante ese contexto verdaderamente muy alarmante, el gobierno no tiene margen hoy para volver a cerrar la economía, no solamente porque es un año electoral y la situación social y las encuestas muestran que no hay ningún tipo de respaldo, ningún tipo de plafón mayoritario para poder avanzar con esas medidas como se avanzó el año pasado, sino que ahora les voy a explicar cuál es la restricción principal desde el punto de vista de la política económica. ¿Qué es lo que empezó a hacer el gobierno ante esta situación? Bueno, en primer lugar, anunció el control de vuelos del exterior para tratar de limitar el ingreso de las nuevas cepas al país. Ahí se van a reforzar los controles y va a seguir una política bastante dura en las próximas semanas, en las cuales va a haber cierres adicionales de vuelos al exterior, además de los que ya se cerraron. No es mucho más lo que puede anunciar en este momento el gobierno en términos de restricción de la circulación. Hasta ahora han sido todas medidas muy cosméticas, muy módicas, como el asueto para la administración nacional en esta semana de Semana Santa. Fíjense que aún ante esa situación el gobierno solo sugiere a los gobernadores, a los intendentes, para que en cada distrito apliquen las medidas de restricción que les parezca convenientes, y esto tiene que ver con también repartir el costo político que supone en este momento aplicar cualquier medida de restricción a la circulación en medio de una sociedad que, como les decía, está totalmente agotada después de un año de pandemia. Sí es cierto que después de esta Semana Santa, donde se van a movilizar más de 1 millón de personas, es probable que se pueda avanzar con alguna restricción adicional, pero básicamente restricciones horarias en cada distrito que tengan que ver con tratar de recortar el periodo de la nocturnidad y de esa manera limitar las reuniones sociales durante la noche. No van a estar afectadas las actividades económicas como estuvieron el año pasado.
la industria, la construcción, todo el sector comercial diurno, bueno, todo eso no va a estar afectado porque, y ahora les voy a explicar, las restricciones desde el punto de vista de la política son enormes y restricciones adicionales sobre la economía en este momento podrían detonar una crisis mayor. ¿Por qué entonces no pueden volver a cerrar la economía en este 2021? Veamos. Primero, hay sectores críticos en una situación muy pero muy delicada, saliendo recién del derrumbe del año pasado en términos de nivel de actividad. Me refiero al comercio en general, a los shoppings, a la gastronomía, al turismo, servicios varios, gimnasios, servicios de entretenimiento. Todos esos sectores no solamente están en una recuperación muy pero muy lenta del nivel de actividad y de empleo, sino que ya no tienen la ayuda estatal, la asistencia vía ATP y otros programas que tenían el año pasado. Se ha eliminado por completo el gasto COVID desde diciembre del año pasado y hay que recordar que desde agosto del año pasado se dejó de pagar el ingreso familiar de emergencia. Esta fue una condición y una pelea muy dura que tuvo el ministro de Economía Martín Guzmán dentro del gabinete, pero fue la única condición necesaria que impuso Guzmán después del susto que significó la disparada del dólar casi a 200 pesos a fines de octubre. No solamente se eliminó el gasto COVID, sino hacia fin de año el Estado no pagó, como usualmente venía haciendo en los últimos años, un bono extraordinario para tratar de compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación para jubilados y para la asignación universal por hijo. Así que la restricción es muy grande. Primer motivo por el cual no va a haber un cierre nuevamente de la economía es porque hay sectores que están en una situación muy muy crítica, que son muy generadores de empleo y no tienen hoy ningún tipo de asistencia estatal que pueda compensarlos ante un nuevo cierre. En segundo lugar, no hay margen hoy para realizar la mega emisión monetaria del 2020. El año pasado el Banco Central emitió más de 2 billones de pesos para financiar el déficit fiscal. No hay margen hoy para realizar una emisión monetaria similar y no detonar una nueva crisis cambiaria, es decir, una disparada de los dólares alternativos. De hecho, cualquier cierre de la economía significaría nuevamente una caída de la recaudación tributaria y eventualmente una expansión de algún gasto COVID que dispararía el déficit fiscal y la necesidad de financiar eso como única fuente posible a través de la emisión monetaria, y eso en este contexto dispararía una nueva crisis cambiaria. Por eso el riesgo de que se dispare la brecha cambiaria y una nueva crisis que no solamente potencie los dólares alternativos, sino la inflación, es un limitante muy muy grande en este momento para el cierre de la economía. De hecho, los niveles inflacionarios vienen muy elevados, arriba del 3% promedio desde noviembre pasado. Una disparada adicional de la brecha cambiaria impulsaría, y de la emisión monetaria, impulsaría todavía más la inflación y claramente pondría en crisis cualquier esquema de recuperación económica y recuperación del consumo en el año electoral. Finalmente hay un ajuste fiscal en marcha en medio de la negociación con el Fondo Monetario que lleva adelante el ministro de Economía Martín Guzmán. ¿Por qué Guzmán avanza con un ajuste fiscal y la negociación del FMI en plena campaña electoral? Parece totalmente fuera de contexto para un oficialismo que necesita recuperar capital político porque viene muy golpeado después de el impacto que significó en la economía la pandemia en el último año. Bueno, básicamente es la mejor demostración del temor que existe en Guzmán y en parte del gobierno a una nueva crisis cambiaria si efectivamente no se avanza en la reducción del déficit fiscal y de la emisión monetaria. Si quieren ver la magnitud de ese ajuste fiscal en marcha en base a los datos oficiales del primer bimestre del año, pueden consultar el informe que hicimos en planm.com.ar. Ahí se ve claramente cómo las jubilaciones, el gasto jubilatorio, viene creciendo por lo menos 10 puntos por debajo de la inflación, es decir, hay un ajuste muy grande en términos reales. Y el ajuste en términos reales es todavía mayor en el caso de los salarios públicos, que vienen creciendo un 22% interanual en el primer bimestre del año frente a una inflación del 40% interanual. Todo eso además de la eliminación total del gasto COVID en el presupuesto de este año, y ese ajuste fiscal se refleja efectivamente en la menor emisión monetaria
con la que arrancó el año. Fíjense este gráfico, está muy claro que en los 2 primeros meses del año 2020 el sector público ya había recibido más de 300.000 millones de pesos de asistencia del Banco Central, es decir, de emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal, mientras que hasta ahora, en 2021, solo se emitieron 70.000 millones de pesos. No hubo emisión en enero, se emitieron 70.000 millones de pesos en febrero y en lo que va de marzo, ya finalizando el mes, hasta ahora no ha habido transferencias del Banco Central al Tesoro. Claramente, el ministro de Economía, Martín Guzmán, quiere pisar el freno en la emisión monetaria, muy preocupado por la disparada de la brecha cambiaria en el año electoral, y eso lo está logrando en parte porque se está avanzando con este ajuste fiscal silencioso y esta menor emisión monetaria, pero fundamentalmente porque, ya lo hemos contado también en otros videos, hay toda una bicicleta del Banco Central vendiendo bonos en cartera en dólares contra pesos y después recomprando esos bonos con reservas del Banco Central, una forma que tiene el Banco Central para intervenir en los dólares alternativos, contado con liquidación y dólar MEP, mediante la venta de bonos, pero en realidad es la venta de reservas del Banco Central a 140, 150 pesos, es decir, al valor de los dólares alternativos. Eso es una estrategia de corto plazo que tiene un límite en la disparada del riesgo país y que además genera la imposibilidad de que el Banco Central pueda fortalecer sus reservas consistentemente, con la compra permanente de reservas del superávit comercial, sobre todo en esta época de temporada alta de ingreso de dólares de la cosecha gruesa. Pero esa estrategia le ha permitido al gobierno mantener cierta estabilidad cambiaria, pero no puede descuidarse. Y justamente por eso prácticamente no hay ningún margen en la política económica para volver a hacer cierres como se realizaron el año pasado. ¿Cuál es la estrategia entonces del gobierno para tratar de minimizar el impacto de la segunda ola de COVID y que una explosión de casos no termine en una catástrofe desde el punto de vista sanitario, sino también económico? No porque se apliquen restricciones, sino porque en los hechos la explosión de casos y desborde del sistema sanitario termine impactando en el ritmo de ventas en la calle o la gente que va a trabajar a sus lugares de trabajo. Bueno, básicamente hoy parece ser la aceleración del ritmo de vacunación, tratando de garantizarse un stock de vacunas que le permita en los próximos 2 meses cubrir a la población de riesgo de mayores de 60 años. Para eso el gobierno necesita contar a partir de abril con 6 millones de vacunas, que es la cantidad de gente que hoy falta vacunar mayores de 60 años. Se ha vacunado menos del 20% de ese grupo etario, que es el grupo de principal riesgo. 8 de cada 10 fallecidos son mayores de 60 años y necesita no solamente garantizarse 6 millones de vacunas, sino también acelerar el ritmo de vacunación. Obviamente, si se mantuviera un ritmo de vacunación como es el actual, de un promedio de 40.000 vacunas diarias, tardaría casi 5 meses para poder cubrir a esa población objetivo, y es demasiado tiempo. Estamos hablando de recién llegar en agosto con una cobertura total, por lo menos con una dosis de vacuna anti-COVID, y es demasiado tiempo y es muy difícil que en ese tiempo la segunda ola de COVID no haga un estrago desde el punto de vista sanitario y también económico. Pero si se eleva el ritmo de vacunación a 100.000 vacunas diarias, tal vez en 2 meses, entre abril y mayo, se logre vacunar a las 6 millones de personas necesarias. Obviamente tiene que ser un ritmo ininterrumpido, sábado, domingo, durante 2 meses, para tratar de cubrir entre abril y mayo a ese grupo de riesgo principal, y de esa manera disminuir drásticamente las derivaciones de terapias intensivas y obviamente el número de fallecidos. También hay que decir que no solamente es ese grupo el que hay que cubrir, sino que hay un segundo grupo de riesgo de menores de 60 años con comorbilidades, con enfermedades preexistentes
que agravan el cuadro de COVID, y ahí hay otros 5 millones de vacunas necesarias para cubrir al menos con una dosis a ese grupo objetivo. En última instancia, lo que puede suceder es un mix de lo que venimos contando, que se acelere efectivamente el ritmo de vacunación porque se logre conseguir esos 6 millones de dosis necesarias en abril, pero al mismo tiempo que la disparada de casos COVID obligue a cierres puntuales, territoriales, por municipios o por regiones, y que en última instancia también se avance con algunas medidas puntuales de restricción, fundamentalmente en el sector de entretenimientos o de aglomeración en lugares públicos, y que eso de alguna manera pueda atenuar el ritmo de contagios mientras se avanza con la vacunación. Va a ser clave para saber cómo termina el año desde el punto de vista económico. Estos 2 meses, abril y mayo, son 2 meses clave, lo venimos diciendo desde todo punto de vista, porque de eso va a depender cómo siga transitando la economía el resto del año y se pueda sostener mínimamente un nivel de actividad económica que implique, solamente por mantener los ritmos de actividad actuales, una recuperación respecto al derrumbe del año pasado del 7, del 8% del PBI. Después queda pendiente, como hemos comentado en otros videos, cómo hacer para que esa recuperación llegue, se perciba en el bolsillo, en la calle, y eso es muy difícil mientras no se logre desacelerar fuertemente la inflación, con niveles de inflación arriba del 3% mensual, como va a ocurrir también en marzo y viene ocurriendo desde octubre. Es muy difícil una recuperación del poder adquisitivo de los salarios, del poder de compra, y que de alguna manera la recuperación del PBI, la recuperación del nivel de actividad económica se pueda sentir también y se pueda palpar en la calle. Espero que les haya gustado este video, y como siempre les recuerdo, suscríbanse al canal, averigüen si les interesa el programa de miembros para anotarse y poder participar de los vivos que vamos a hacer a partir del 9 de abril. Chao, pásenla bien.